Estamos más de 30 domingos estudiando el libro de Esther, ya lo hemos mirado, viendo la vida de Esther y Mardoqueo y la vida también del rey Asuero, Jerjes, ¿ya? Pero la semana pasada y antepasada estuvimos hablando de un personaje, Amán, ¿ya? Y estuvimos llevando la estrategia de Amán sobre los amanes del siglo XXI y cómo organizaciones, personas y todo están atacando todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Los amanes le llamamos nosotros de hoy en día. Y realmente esa guerra es hasta que Cristo venga. Y cada vez que se acerque más la venida del Señor, va a haber una mayor intensidad en esta guerra, en la verdadera guerra espiritual. Hermano, la guerra espiritual no es andar amarrando demonios, tirándolo fuera, tirándolo a la parrilla. No. Es un asunto que lo vamos a ver en la parte cultural, en la parte conductual, y realmente Amán está presente hoy en día, ¿ya? El otro día yo hablaba a una persona y decía, y yo creo que los mayores representantes de Amán son los políticos. No sé hasta dónde podemos decir que sí o que no, pero ese espíritu y esa estrategia de Amán nosotros tenemos que defenderlo, ¿ya? Y hoy día vamos a mirar, Dios mediante, nuestra estrategia para defender el bienestar de nuestros descendientes, ¿ya? Tenemos que tener una estrategia. No sé cuánto vamos a durar nosotros acá en este mundo. Todos a lo mejor tenemos hijos, otros ya tenemos nietos, sobrinos, pero ¿cómo defender el bienestar de ellos? ¿Ya? Porque es importante eso. Ahora, hay extremos, lo vamos a estar mirando, y vamos a estar bajo este enunciado, nuestra estrategia para defender el bienestar de nuestros descendientes, pero recordando algo muy importante, hermano. ¿Ya? La iglesia nunca va a morir, nunca, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero aquellos cristianos que no viven su fe y no aplican la ética bíblica en todas sus relaciones, profesiones, decisiones y actuaciones, hacen que la iglesia, que debe ser triunfante, se convierta en irrelevante, ¿ya? La iglesia no muere, el problema son de aquellos cristianos que no viven el cristianismo, hacen que la iglesia pase totalmente desapercibida o a veces se convierta en un club social o en un club místico, ¿ya? Pero no en lo que el Señor le ha mandado hacer, ¿ya? Y es uno de los grandes problemas que existen. Por eso hay una estrategia para defender el bienestar de nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar ahora. Hermano, nuestro mayor deber es establecer estrategias. ¿Para qué? Para defender a nuestros hijos de dos cosas: la influencia del secularismo y las ideologías liberales morales que hay hoy en día. El secularismo es todo lo anticristiano, antibíblico, antimoral bíblico, y las ideologías liberales morales están todo lo que vemos, los movimientos LGTB y todo lo que nosotros hoy día está, pero con todo. El otro día me mandaron una foto, hermano, de una pareja bailando cosas impresionantes, él con tacos rojos así y todo. La nueva, ellos también celebran, ¿ya? Ahora, pueden haber muchos, pero está todo ese pensamiento y a los niños se les está invadiendo con ese pensamiento. Nosotros tenemos que saber que todo esto conlleva además una batalla cultural. No olvidamos que nosotros estamos bajo una cultura. ¿Por qué? Todo esto está siendo atacado y tenemos que defender a nuestra descendencia, ¿ya? Tenemos que defenderla. Pero ¿qué es la cultura? Cuando uno a veces escucha cultura y dice, libros, científicos, pintores, músicos, yo nada que ver, yo apenas llegué a segundo básico, así. No, la cultura, hermano, es simplemente el resultado de lo que el hombre hace, ¿ya? Cómo interactúa con los demás, cómo cultiva su mundo. Eso es la cultura. Decía por ahí una persona que es un conjunto de conocimientos, costumbres de una comunidad humana, ¿ya? Por ejemplo, la cultura occidental. La cultura occidental es muy diferente a la cultura oriental, ¿ya? Muy diferente. Por ejemplo, en la cultura occidental, el adulto mayor es visto casi como que sobra, que molesta. En la oriental es venerado. Son culturas, ¿ya? Y el cristiano estamos metidos dentro de una cultura. El problema es que hemos creado subculturas, ¿ya?
hemos creado subculturas y eso nos hace que defendamos a los nuestros, porque creamos nuestro propio mundo. Yo siempre he dicho y cuento la anécdota de esos dos compañeros de trabajo que están hablando de un tercer compañero que es cristiano y entre ellos conversan y va pasando el jefe y uno al otro dice, oye, ¿supiste de Juan? No, sí, ya no camina. Y el jefe escuchó, no, ya hace como 3 meses que no camina. Y se hace que, ¿qué pasó? ¿Un accidente? No, el idioma de ellos es que no está en las cosas de Dios. Para el jefe era un accidente. Entonces, esos son sus culturas, pero nosotros estamos hablando que todos vivimos bajo una cultura, bajo una sociedad. ¿Ya? Oramos por nuestro país, damos gracias, somos chilenos con defectos y todo, tenemos nuestra cultura. ¿Ya? Inclusive el otro día yo leía que hubo un problema con unas personas de Colombia porque la cultura colombiana es más alegre que la chilena. Andan, festejan todo. ¿Ya? O usted se coloca en Nueva Orleans, usted ve cómo llevan un velorio por la calle cantando, son culturas. Entonces nosotros vivimos bajo una cultura, bajo una sociedad. Ahora, cuando el cristiano no toca la sociedad, cuidado con esto, ni trabaja, ni se asocia, ni se relaciona conforme a los principios del reino, ¿qué pasa? Se deja influenciar por las ideas culturales existentes, que son contrarias a la Biblia, entonces el cristiano no influencia la cultura, sino que es influenciado mundanalmente él. Es al revés. En vez de uno influenciar, fíjese la palabra, se dice influenciar, no estoy diciendo cambiar, influenciar es al revés. Entonces, ¿qué sucede? Toda diferencia desaparece y comúnmente en el diario vivir es muy difícil, a veces imposible, hermano, distinguir a un escogido de un mundano. Todos se ven y actúan igual. Ahora, la única diferencia quizás que yo veo que es cristiano es porque el único cristiano el día domingo a las 9 de la mañana que va con terno es un evangélico. Y si al lado del bar con una guitarra, con una cinta roja, es del coro de la iglesia. Quizás por eso lo distinguen. Y el día de sábado distingo que testigo de Jehová porque anda con una maleta y una carpeta golpeando puertas. Quizás por eso. Pero no estamos hablando de esas diferencias. Estamos hablando de un estilo de vida que marca realmente dentro de la sociedad. ¿Ya? Recordemos Esther, capítulo 3, verso 8, y dice así. Y dijo Amán, estamos hablando sobre cómo ver una estrategia contra Amán. Y dijo Amán al rey Asuero, vamos a contextualizar, y dijo el Senado al presidente de la República. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Oiga, era directo, ¿eh? Entonces hoy día se acerca y dice, señor presidente, el Senado ha decidido que hay un pueblo que tiene leyes diferentes a lo que hemos aprobado, la nueva constitución y todo, y no respetan las leyes suyas, señor presidente, hay que, no voy a decir matarlo, pero hay que neutralizarlo, hay que dejarlo dentro de las 4 paredes, que se entretengan entre ellos, pero que no se metan en la sociedad, ¿ya? Notemos, hermanos, la estrategia, esto es muy interesante en este versículo, o el estilo de vida de Israel en medio de la cultura persa. Fíjese bien, Israel era esclavo, está en medio de la cultura persa, ¿ya? Amán tiene un decreto para tratar de destruirlo, y vemos que Dios usa a Esther y a Mardoqueo para no hacerlo, pero están en medio, y la estrategia de ella es la que debemos tener nosotros. Primero, poseían leyes totalmente diferentes a las de su cultura reinante. Interesante, ¿eh? Y segundo, no obedecían las leyes del rey que contradecían lo establecido por Dios. No es que eran un pueblo que le iba a colgar bomba al rey. No. Toda ley que diera el rey que era contrario a lo que decía Dios, no lo obedecía. Y yo creo que esa es la estrategia que debería ser de todo cristiano, de toda iglesia, de todo pueblo de Dios. Tener nuestras leyes, que está acá en la palabra de Dios, y si me salen con una ley que es contrario, no la obedezco. ¿Ya? Por eso, ¿qué hacía Amán? Le decía, no nos conviene tener este pueblo. ¿Ya? Y entre paréntesis, hermanos, el pueblo de Dios donde va es motivo de bendición para la nación. ¿Ya? Ojo con eso. Y se multiplican a un grado que hay que eliminarlo. ¿Ya? Porque Dios tiene un propósito de tener a su pueblo donde
lo tiene. Hermano, es muy fácil encontrar en este aspecto dos tendencias entre los cristianos frente a la sociedad, frente a la cultura. Hay dos tendencias muy fuertes. ¿Cuál es la primera? Que es muy común, fíjese bien. Aquellos que creen que deben tener un profundo celo por lo que creen y luchan para que la sociedad refleje los valores cristianos. Hay un grupo que dice, hay que luchar, hacer cristiano el gobierno, hay que tener senadores cristianos, diputados cristianos, el presidente cristiano, todos cristianos, ¿ya? Sabiendo que es una tarea imposible, porque una sociedad no cristiana nunca va a elegir la ética cristiana. Pero lo trata, entonces se desanima, no pasó, si hay que orar por el hermano tanto que se va a meter en este puesto y que el presidente sea cristiano. ¿Ya? Es tanto así, es eso lo que nos está pidiendo Dios en su palabra. Hermanos, no podemos imponer conductas en la sociedad, ojo con eso. Aunque sí podemos vivir una moral en todo lo que hacemos y utilizar las instancias democráticas, ¿para qué? Para que respeten nuestros principios y oponernos a toda ley que permita aspectos que violen nuestros principios. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a cambiar la sociedad, no voy a poner todos levanten la mano y todo, no. Pero sí, a través de mi instancia democrática, paréntesis, mi voto, yo puedo hacer que se respete lo que creemos, o pedir que se respete. Ese es mi labor. Dios da el resultado. Entonces, cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que esto de luchar para que los valores cristianos estén en todos lados, no. Es una sociedad que está corrompida, ¿ya? Y no hay, hasta el momento no conozco ningún país que tenga una teocracia. Lo más cercano es democracia, y está muy corrompida la democracia porque el hombre gobierna ahí. Entonces, es un extremo. Y el otro extremo, frente a la cultura, es que, lejos de imponer sus puntos de vista a estas personas, o cristianos, o luchar legalmente para que no se aprueben conductas pecaminosas, prefieren no intervenir en nada y dejar que todo siga su curso. No, aquí yo estoy en mi iglesia, voy a mi reunión, de la reunión a la iglesia, al compañerismo, al retiro, y ahí nomás, orando. Y orando harto, sí, pero no me meto más allá, ¿ya? Y si somos, ¿cómo se llama? Calvinistas, Dios lo tiene predestinado, así que nadie lo va a cambiar. Está predestinado que tuviéramos este gobierno, está predestinado, así que no puedo hacer nada. Cuidado, esa no es la labor de los cristianos, cuidado. ¿Qué pasa acá, hermano? Sin duda, permanecer indiferente y convertirnos en pasivos permite que abunde la maldad, que no haya una fuerza que luche en contra de ella y por ello la sociedad sufre terribles consecuencias. Hermano, es increíble la responsabilidad que tenemos de ejercer nuestros derechos ajenos al resultado. ¿Ya? Pues por algo estamos puestos en medio de la sociedad. Esta actitud de indiferencia no es nueva. La historia registra hechos como, por ejemplo, cierta iglesia alemana frente a la actitud pecaminosa de los nazis con los judíos. ¿Sabe usted? Usted lee la historia y es impresionante cómo ciertas iglesias estaban con los nazis. Como ciertas iglesias hoy día están con movimientos que son totalmente anticristianos. ¿Ya? O se colocan pasivos. Hermano, no estoy diciendo que como iglesia vamos a ir a quemar qué sé yo, la sede tanto. No estamos diciendo eso. No, Dios no nos manda eso, lo que nos manda y a otra actitud. Por eso la pregunta surge, ¿cuál sería uno de los roles de la iglesia en un caso así? Si no tenemos que irnos al extremo que todos cristianos, ni tampoco indiferencia. Veamos. La iglesia no debe permanecer indiferente ni tener una actitud pasiva. Bueno, ¿cómo? Según lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Si alguien me lo busca, leer. O sea, no podemos estar en los extremos, ¿ya? Indiferente, una actitud pasiva, o prácticamente hacer que todos hagan lo que nosotros hacemos, imponer la fe cristiana. ¿Qué dice Mateo 5, 13 al 16? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luz y sal. Porque si la sal no sala y si la luz no alumbra, es como si la iglesia hubiera muerto. Tenemos una labor. ¿Alumbrar dónde? En la oscuridad, hermano. No tenemos que encandilarnos en la iglesia, en la oscuridad, en el trabajo, en la sociedad, en ese club social, a lo mejor el club deportivo, no sé, en la reunión de mi hijo. Ahí estoy yo alumbrando, ahí estoy siendo la sal también. La sal ayuda a mantener pureza a los principios. Eso, por eso no podemos estar en los extremos o en la inactividad. Pero Jesús prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Por eso no puede volverse irrelevante, pues esa no es su misión. Las puertas del Hades no prevalecerán. Tenemos una labor, hermano. Y una labor fuera de las cuatro paredes. Sí, dentro de las cuatro paredes adoramos a Dios, bendecimos a Dios, tenemos la comunión con Dios. Pucha, es extraordinario. Pero no termina ahí. Hermano, a veces, ¿sabes qué yo digo? Yo pienso que los cristianos tienen un uniforme cristiano. Llegan a la iglesia, se colocan el uniforme con los hermanos, después que termina la reunión se la sacan y nadie se da cuenta que es cristiano. Nadie. Entonces, hay una estrategia que nosotros tenemos que usar. ¿Ya? Tenemos que somos la luz y la sal. O sea, no podemos estar inactivos. ¿Ya? Hermano, si ya conocemos los planes de los enemigos, la estrategia que tienen, sabiendo que ellos invertirán, ¿qué cosa? Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Para qué? Para atacar nuestra fe, para cambiar las leyes y la sociedad, implantando su ideología en contra de nuestra ética y quieren lavar el cerebro de nuestras generaciones, porque esa es la labor que hay, esa es la labor, hermano, lavar el cerebro de las generaciones. Sería un acto de irresponsabilidad no actuar como lo hizo Mardoqueo. ¿Ya? Nuestro deber es imitar el ejemplo judío, que llegó a ser primer ministro, que llegó a ser respetado y que fue usado por Dios. Dios necesita también gente dispuesta y te va a usar a ti donde estés, en el trabajo, en la sociedad. Oiga, pero pastor, yo no tengo a nadie que influenciar. Entonces estás viviendo solo. Qué terrible, estás solo. O sea, ¿y cómo lo haces? No, es que yo no salgo a casa, encargo todo por internet, pero igual con la persona que te recibe el pedido puedes influenciar. Tenemos que actuar con responsabilidad. Tenemos que, hermano, lograr una estrategia para la generación que viene. Tengo que recordar el principio que teníamos. La iglesia nunca morirá, pero aquellos cristianos que no viven su fe hacen que la iglesia, que debe ser triunfante, se convierta en irrelevante. Y hermanos, ni un gobierno y sociedad cristiano, ni un cristiano oculto e indiferente son los extremos que debo evitar al estar y vivir en medio de. Esos son los extremos que debo evitar. Voy a evangelizar para que todo el Congreso se convierta en todo y canten un corito y todo. Si Dios lo puede hacer, pero tampoco eso me da lo mismo porque el Señor tiene todo en control, así que mi vida es, cuidado, tú estás en un lugar que Dios te tiene para que puedas influenciar. Una iglesia y unos cristianos irrelevantes son la mejor estrategia del enemigo contra Dios y su pueblo. Y yo creo que, hermano, eso está pasando hoy en día. La iglesia pesa menos, como decía un chilenismo, que un paquete de cabrita. No tiene influencia de nada, hermano. A excepción que quieren un escándalo. Y se ubican por ahí un payasito, alguien que los represente, un escándalo. A menos que sea eso, realmente está siendo irrelevante. Ya está siendo irrelevante. O se van a lo extremo. Como digo, el extremo del uno que dijimos que quieren convertir a todo y el extremo del otro que no hacen nada. Entonces Dios nos dé la sabiduría para poder responder esto. ¿Cuál es nuestra labor fundamental frente a toda esta realidad? Bueno, nuestra labor tiene tres aspectos. Hermano, este tema es largo, vamos a tratar de resumirlo. Tiene que ser una labor preventiva,
tiene que ser una labor proactiva y reactiva. Ya se colocó difícil el pastor. No, es que tenemos que actuar de esas tres formas. ¿Qué significa preventiva? Prepararnos para conocer el peligro. Hay que prepararnos. Hay que enseñar a las generaciones. Ya tenemos que conocer los enemigos de la fe, aprender la verdad bíblica para que podamos enseñarle a nuestros hijos. Enseñarles las verdades. No, tú no vienes del mono, tú has sido creado por Dios. Que el profe lo dijo. Dile al profe que si su abuelo no era orangután, el tuyo no era el orangután. Lo van a echar del colegio, pero bueno, dijo una verdad. Estoy haciendo un extremo, pero tenemos que prevenir. Debemos defender qué cosa como cristianos y enseñarla a nuestros hijos y generaciones. Nuestra singularidad. El pueblo de Dios es singular, porque es un Dios singular el que nos ha llamado. Segundo, nuestras creencias, hermano. Tienen que estar metidas. ¿Sabe que los niños especialmente están siendo invadidos por culturas e ideologías antibíblicas totales? A través de los dibujos animados, a través de la música, a través de las modas, hermano. Es impresionante. Es muy impresionante lo que está pasando. Tenemos que defender nuestra fe. ¿Ya? El Señor nos manda a defender nuestra fe. Tenemos que defender nuestra doctrina, nuestras creencias, nuestra doctrina. Tenemos que defender nuestra ética y nuestra familia. Eso es muy importante. Nuestra familia. Hay una labor preventiva, hay que prepararlo, hay que enseñarle. Y vamos a ver ahí que no es solo enseñarle, por lo tanto, nuestra labor frente a todo lo que pasa tiene que ser una labor preventiva, prevenir. Usted ha escuchado esa prevención de riesgo es antes de. Si hubieran hecho una prevención de riesgo no tendríamos un edificio entre dos socavones, no sé, yo digo. Hay una polémica muy grande, pero el aspecto espiritual tiene que ser preventivo. Uno dirá, pero ¿de qué sirve enseñarle si el niño? Pero usted tiene que enseñarle, hermano. Instruya al niño. En la labor, el resto lo hace el Señor, usted tiene que instruirlo. Entonces, primero dijimos preventiva. Ahora, ¿qué queremos decir con una labor proactiva? Tomar la iniciativa en la educación de nuestros hijos. Tomar la iniciativa antes, en toda oportunidad que tengamos. Nuestra educación debe comenzar lo antes posible para prevenir lo opuesto a lo espiritual, a lo santo y divino, lo que es secular, gane su mente. En la oración, en el devocional familiar, no solo en la escuelita dominical de media hora y que lo hacen cantar y pintar, no, sino que en la labor de los padres, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la gran bendición de tener a nuestras nietas, le tenemos un tiempo devocional, oramos, le enseñamos, esperando que la palabra de Dios haga vida en sus corazones. Esta estrategia nos muestra la necesidad de velar, defender el bienestar de nuestros hijos y de los nuevos creyentes también que Dios trae a su iglesia. Tengo que ser proactivo antes de, o sea, es preventivo, y proactivo es tomar la iniciativa. No tengo que esperar que llueva para tapar la gotera. Tengo la gotera tapada cuando llueva. Entonces, muchos son reactivos. ¿En qué aspecto? Está lloviendo y suben al techo a taparlo porque se acordaron que la tenían. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Entonces, tiene que ser una labor proactiva. Prevenir y después tomar la iniciativa. Y por último, tiene que ser una labor reactiva. ¿Ya? Cuando ya se han aprobado esas leyes que van contra nuestra ética, tenemos que hacer algo. No podemos quedar indiferentes tampoco. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo frente a una ley que se aprobó? No obedecerla. Se acabó. Porque los principios míos son bíblicos. Son bíblicos. Por eso algunos se estresan tanto por ciertas leyes, pero yo siempre les digo, ¿la vas a obedecer? No. Ora para que haga menos efecto, pero si no la va a obedecer. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar acciones. ¿Ya? Podemos luchar democráticamente para que no se sigan aprobando estas leyes antibíblicas y actuar en favor del pueblo de Dios. Y eso es lo que, hermano, esta parte de acá, como que se nos olvida. Sí podemos, ¿cuándo? Cuando hay votaciones. Yo puedo orar, no. Pastor, ¿por quién hay que testigo? ¿Por quién hay que orar? ¿Cuál es el candidato?
Bueno, no calza ninguno. Usted decía en oración, pero usted tendría que en oración elegir los que no van contra los principios, ninguno. Bueno, los menos mal, usted sabe. Pero ore al Señor y actúe cuando ya las leyes están inclusive hechas. ¿Por qué, hermano? Que si esta ley haya sido aprobada no es sinónimo de ser, primero, correcta, segundo, necesaria, tercero, bíblicamente aceptable, aunque sea popular o aprobada por la mayoría. Aunque sea popular o aprobada por la mayoría. El otro día una persona me hablaba, me decía, pero hay una ley para el aborto. Que exista no significa que yo la aceptar como cristiano y la voy a usar, le dije. Hay muchas leyes que se hicieron para violar otras leyes, o por conveniencia, ¿ya? ¿Por qué, hermano? Porque yo siempre he dicho, a la gran minoría le gusta mostrarse como la gran mayoría. O sea, inclusive hay un reclamo de una organización que se llaman, que son la gran minoría. Uno se ríe y dice, qué contradicción, no, pero cuidado. Hoy en día la gran minoría se muestra como la gran mayoría. ¿Ya? Y yo he escuchado de cristianos, no, pero, oye, cuidado. Porque, hermano, la estadística, yo tengo un libro, lo está haciendo hermano, que se llama ¿Cómo mentir con estadística? Es muy fácil mentir. ¿No? Yo lo voy a hacer un juego ahora. ¿Sabes? Según la estadística, porque ahora hay turbazos a las casas, no solo... Según la estadística, un 100% creció los turbazos a casa. Bueno, ¿qué? 100%. Sí, ayer era uno, hoy día son dos. Creció un 100%, sí, pero ¿cómo muestro? ¿Se dan cuenta que juegan con los números y con la estadística? Porque a la gran minoría le gusta mostrarse como la gran mayoría. Por eso tengo que tener una labor reactiva. ¿Ya? Es decir, hermano, mi labor tiene que ser preventiva, proactiva y reactiva. ¿Qué significa? Estar preparado frente a los planes del enemigo, prevenir. Tomar la iniciativa frente a los planes del enemigo, proactiva. Y luchar bíblicamente y democráticamente frente a los planes del enemigo. Eso es reactivo. ¿Ya? Yo firmo, yo me toman una declaración, no, estoy en contra de eso, están luchando. La estrategia de Mardoqueo fue proactiva y reactiva, ¿ya? Ahora, hermano, la influencia del sistema de pensamiento humanista es impactante. Van ganando terreno poco a poco, desarrollando estrategias muy sofisticadas para la promoción de la filosofía anti-Dios. Eso es muy... Hoy día tienen un plan, pero estupendo, hermano. Si usted lo viera, usted se va de espalda. No sé si se va de espalda. Pero ¿qué hacer? Bueno, tenemos los cristianos la obligación de no solo estar orando y orar, sino también establecer sistemas de educación cristiana que permitan que ellos mismos conozcan bien su fe y sepan cómo aplicarla al diario vivir. Ahí está el problema. Hay fe muy teórica. Sale bonito todo, pero no la aplican a su diario vivir. Así es. Yo siempre he dicho el ejemplo de mi papá, que vive en el campo, tiene un lugar más allá, un pastor de una iglesia, le entró a robar los árboles que él tiene en su terreno y los cortó y los vendió. Y él me decía, ¿qué le voy a creer? ¿Es un ladrón? Qué lástima, qué pena. A lo mejor predica muy bonito todo, pero una cosa es la teoría, otra es la práctica. Entonces, ahí está el detalle. ¿Por qué, hermano? No solo debemos estar vigilantes, sino bien informados para desarrollar programas, para sembrar los valores absolutos cimentados en la palabra de verdad. Debemos sembrar esta semilla de ética en todos los miembros de nuestra familia para aprender a vivir basado en la moralidad bíblica. Y hermano, cuando uno empieza a vivir de acuerdo a la moralidad bíblica, obvio que choca con el sistema y con la cultura. Es obvio, hermano, es obvio, es lógico. ¿Ya? Pero pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso. Entonces el Señor nos ayude a desarrollar esta estrategia. Nuestro deber como cristianos es entrenar a nuestras familias con los valores del reino de Dios. Sin embargo, hermano, ojo con esto, debido a que estamos en este mundo y muchos de nuestros hijos asisten a escuelas públicas donde la religión humanista sigue echando raíces,
Para cumplir nuestra labor de entrenamiento debemos prepararnos y enseñar sabiamente los valores bíblicos en todo momento. ¿Qué significa eso? Que actualmente esta preparación está a un clic de distancia, existiendo material bíblico de excelencia, gratis. Por lo tanto, la ignorancia bíblica es una elección producto de la negligencia y desobediencia del cristiano actual. No es que no haya. De que luego años atrás teníamos que esperar que viniera el misionero extranjero, era lo mejor, y que nos enseñara, y todos le creíamos lo que enseñamos, que era eminencia. Hoy día no. Buscar. ¿Es verdad que la Tierra es cuadrada? ¡Pum! 50.000. Ah, no es cuadrada. Por más que lo haya dicho un profeta. Hermano, tenemos que enseñar sabiamente estos principios a nuestros hijos y buscar los materiales necesarios. Existen, ¿eh? Yo la otra vez le mostraba que hay un video cortito que enseña a los niños el asunto de la ideología de género. Buenísimo. No dura más de 5 o 6 minutos. ¿Ya? Pero hay algo muy importante, hermano, que no debemos ignorar. Y es lo siguiente. No podemos evitar que nuestros hijos sean influenciados porque el humanismo en toda la sociedad se ha desparramado e infectado. No podemos evitar eso. No podemos mandarlo con un plástico para que... No, van a ser infectados de una u otra manera. Eso no podemos evitarlo. Pero desde pequeño podemos enseñarles con ejemplo y entrenamiento las verdades bíblicas que son parte de nuestra fe. Y ahí está el problema. Aquí. El ejemplo. Los niños ven a un papá en la iglesia y un papá en la casa. Son dos papás, tienen dos papás, pero se parecen reglas. ¿Ya? Diferente. Un hermoso instrumento en la iglesia y en la casa, sin comentarios. ¿Ya? Lo más cerca que el hijo está del padre hoy en día es un WhatsApp de distancia. ¿Ya? Algo está pasando, no hay ejemplo cristiano. Como yo siempre lo decía en un tema, usted como padre ore, no importa que su hijo se asuste cuando lo ve orando, no, se va a acostumbrar a verlo orando, porque nosotros no oran. La palabra de Dios no está enseñada, no se vive el cristianismo, ¿ya? Mientras más bíblicos sean los valores que le entreguemos a nuestros hijos y mientras mejor los practiquemos ante ellos, más fortaleza tendrán para no dejarse influenciar por la mentalidad mundana. Es bien simple. Enseñar y vivir. ¿Usted sabe que el niño aprende más por el ejemplo que por las palabras? Se va a recordar más mi arrebato y la tontera que hice que los versículos que le enseñé a mejor de memoria. Necesito enseñarle los versículos, pero también vivir. ¿Por qué? Recordemos, hermano, la iglesia nunca va a morir, pero aquellos cristianos que no viven su fe y no aplican la ética bíblica en todas sus relaciones, profesiones, decisiones y educaciones, hacen que la iglesia triunfante se convierta en irrelevante. Entonces, hermano, mientras aún esté la oportunidad, yo digo, mientras aún tengamos la oportunidad, esto va un mensaje para los padres. Los padres cristianos que vivimos en democracia tenemos toda la posibilidad de luchar legalmente para evitar que los políticos que odian la fe cristiana establezcan leyes en contra de Dios. Es un acto de irresponsabilidad que los cristianos no hagan todo esfuerzo por dejar leyes basadas en nuestra moralidad que protejan las creencias cristianas, la santidad de la vida y la libertad. No podemos educar sin ser educados y no podemos cumplir con una responsabilidad que no entendemos. Y ahí hay una clave, hermano. Los cristianos muchas veces no entienden lo que creen. ¿Ya? No lo entienden. Suena bonito, suena espiritual, pero no lo entienden. Por lo tanto, no lo pueden vivir. Entonces, debemos entrenar a nuestros hijos, que son la nueva generación, y defender las nuevas generaciones de cristianos, tal como Mardoqueo se dedicó a defender a los hijos de los pueblos de Dios. Esa debe ser, hermano, nuestra estrategia para defender el bienestar de nuestros descendientes. Eso es lo que tengo que ver. Mardoqueo, Esther, aunque estaba mal,
Ya, hoy día a los Amán están en el Senado, en los diputados, en la presidencia, en todos lados. Pero habrá un Mardoqueo, habrá un Esther, ya que podamos colocar, en nuestro caso tenemos que ser preventivos, tenemos que ser proactivos y reactivos. El Señor nos sea ayudando y dando la fuerza. No se confunda, no espere, ¿saben? Miren, salió la noticia, todo el Senado cantando firme y adelante. No esté esperando eso, no. Empiece con su hogar, empiece con sus hijos, empiece con sus sobrinos, con sus nietos, en la estrategia para defender el bienestar de nuestros descendientes. Aprovechemos que aún podemos y tenemos voz y voto. Y hagámoslo para la gloria del Señor. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseña a través del libro de Esther, a través de tu palabra, la labor que tenemos en medio de él. Señor, ayúdanos a ser luz, pero en las tinieblas. Ayúdanos a ser sal donde se esté descomponiendo la moralidad. Y especialmente ayúdanos a ser entes preventivos y proactivos con nuestros hijos, sobrinos, nietos, quizás niños que tengamos cercanos, generaciones que vienen. Señor, si hoy día vemos una generación tan desbocada, es porque, como dice tu palabra, son rebeldes y contumaces porque hemos fallado los que tenemos que criar. Ayúdanos, Señor, perdónanos y guíanos y danos la gracia. Lo necesitamos en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén.